compañeros. En primera instancia quiero agradecer a los dueños de casa, a la gente del Comité Hervidero. Comité recién inaugurado, hermoso, bien decorado, luminoso, que hace al bienestar, que hace al gusto y al placer de poder estar juntos, pensando, tratando de hacer algunas reflexiones sobre estos temas que efectivamente nos ocupan de manera primordial. En primera instancia quiero decirle a Eduardo, mi querido compañero, que ya tuvimos hace un tiempo atrás un encuentro también de una mesa sobre cultura, que esta vez, sin pedirle demasiado permiso, toda la conferencia programática canaria camarada Marcelo Cuadra está salpicada de los textos que con Mario cantan. ¿Así? Toda, absolutamente toda está salpicada de los textos de ustedes. Entre otros, señores, me llamo Martín Aranda, Sí. para que lo precisen su servidor, pero tenemos varios de ustedes, porque en definitiva entendimos, los compañeros que tenemos la responsabilidad de estar en la comisión de programa del partido de Canelones, que no hay nada más que nos englobe a todos que el canto popular, que esta canción ciudadana o rural, o las dos cosas, que nos identifica en el lugar donde estemos. Y por eso cada una de las temáticas que abordamos ahí está precedida de un texto de lo que ustedes cantan, porque nos parece que ilumina perfectamente lo que queremos decir. Fundamentalmente ese texto que ustedes lo hacen tan formidable, que es Santa Marta, donde dicen que árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal. Y yo creo que por ahí son los temas que nosotros... El Cuquito lo usa mucho eso. Sí. Y en algunos lados suele decir mis amigos, dice. Sí. Nosotros consideramos justamente que la presentación del material, que está destinado, como bien señalaba Ubaldo, al Frente Amplio. Sus colores son la tapa, perdone que me ponga de vendedor de ómnibus, pero la tapa intenta señalar la vocación que tiene este texto, que es la vocación frente amplista de contribución y de enriquecimiento de lo que el Frente ya ha producido. Aparecen también en su tapa 5 figuras emblemáticas de la nacionalidad, de nuestro, el ser uruguayo de ser oriental. Artigas, Sereñi, Doña Jula Arévalo, Cita Rosa y Susana Pinto. Este año además cumplen 50 años los mártires estudiantiles. Nosotros sacamos apuntes porque después nos toca trasladarle a nuestro ejecutivo departamental los resúmenes de esta charla, y efectivamente tocaron temas de los que nos parece que tienen que estar incluidos, pero de una manera muy novedosa, que va a meritar por lo tanto la superación de lo que está como propuesta. Toda conferencia tiene un documento que lanza, que es la base, pero solo la conferencia y el enriquecimiento en el trayecto, este mes y pico que vamos a tener en las agrupaciones partidarias, porque pretendemos también que esto sea una herramienta de mejoramiento de la calidad de vida política de nuestros organismos. ¿Está claro? Con vocación frente amplista, pero también a la interna. A nosotros nos sirve, nos parece que es una herramienta formidable para consolidar la vida orgánica y discutir sobre política. Y ver que los enemigos están en otro lado. No están en las casas frente amplistas, ni mucho menos en nuestros ámbitos más cercanos. Nosotros queríamos señalar una propuesta de razonamiento que tiene como 3 ejes. La cultura como desafío de construcción de cohesión social. Nosotros estamos convencidos que fortalecer vínculos, capacidades, es lo que permite, o es un componente fundamental del desarrollo sostenible. Estamos en un mundo con un proceso de cambio acelerado. Las relaciones del ser humano con su entorno y con su territorio se modifican. Los cambios en las sociedades han generado fracturas sociales profundísimas.
se fragmenta el tejido social, se debilitan comportamientos y referentes. La fractura social y la fragmentación territorial son quizá los elementos más complejos de este naciente siglo XXI. Nosotros estamos en un país que fue construido como pradera, frontera, puerto, dijeron los historiadores nuestros clásicos. Pero ha tenido en estos últimos tiempos, seguramente desde que se agudiza la crisis a mediados del siglo pasado, pero fundamentalmente con la llovizna y luego la lluvia torrencial del neoliberalismo en América Latina, una fuerte migración interna que está acentuada en cada periodo de recesión. Estas migraciones internas llevan adentro de sí el sentimiento de desarraigo o de no pertenencia para los ciudadanos que migran. Y por eso el segundo eje que queríamos desarrollar con ustedes es cultura, territorio y sentido de pertenencia. Cultura, territorio y sentido de pertenencia. Estamos hablando acá en la ciudad de la costa que más del 85% somos inmigrantes. Acá la mayoría hemos venido en la última década, a que hay un crecimiento explosivo. Por lo tanto, uno de los elementos que puede hacer los temas culturales es generar puntos en común y arraigos y encuentros de los ciudadanos que están en un nuevo territorio. Pero esto de la cultura y el sentido de pertenencia me lleva a una reflexión que trabajamos bastante cuando estamos en el Ministerio de Educación y Cultura, y es que hay conceptos que no siempre han sido iguales, ni en todas las sociedades pesan lo mismo. Uno de ellos es el concepto de pobreza o de riqueza. Antes del capitalismo, en América Latina, los pueblos originarios vinculaban la riqueza a la pertenencia a una comunidad y la pobreza a carecer de esa comunidad, de ese entorno social que tuviera. Por eso a veces nosotros decimos que por suerte es falso lo del exterminio de los charrúas y de las sociedades antiguas. Siguen generándose a nivel de la resistencia cultural ideas, pensamientos que tienen con aquello de que la pobreza y la riqueza no es lo que nos impuso el caballero Don Dinero, sino que pueden estar vinculados justamente al sentido de pertenencia. Eduardo tocaba un tema que me parece clave y es el creador. Ahora, el creador no puede ser tal si no está arraigado. Y para ello yo me permití traer alguna cita, en este caso Cita Rosa, que estuvo en el exilio mucho tiempo, y por ahí le preguntan en alguna de las tantísimos reportajes a Alfredo, ¿por qué esa relativa escasez de producción fuera de Uruguay? Y responde Alfredo, el hecho esencial es la ausencia, estar lejos de las fuentes. Abrevar en la fuente es lo que importa. Lo que uno hace lo recoge de la realidad exterior, objetiva, lo toma del mundo circundante y de uno mismo también, pero una vez que lo que antes estaba fuera de uno llega a formar parte de nosotros. Nos diferenciamos de los demás animales en el lenguaje articulado, en la habilidad de la mano y en otras cosas más. Sin el mundo exterior, ¿qué seríamos? Y cuando somos cantores populares, separados de nuestra gente, de nuestra patria, qué difícil es reutilizar reproductivamente, artísticamente, todo eso que nos distingue de otros animales. Y dice, recién llegado a México, cuando acabo de reunirme con mi familia, mi mujer, mis 2 hijas, cuando recibo la noticia de que llegan mis libros, estoy recién ahora un poco más cerca de mi país. Por eso el tema del sentido de pertenencia, del estar, de eso que vinculaban los primigenios habitantes de América, de la pertenencia a la comunidad, tiene que ver con la cultura. Tiene que ver con
con esa implicación con las raíces y fundamentalmente la cultura contrahegemónica, señalaban al compañero, y creo que es correcto, es la cultura que crea lazos de solidaridad. Pero qué difícil es remar en dulce leche, ¿eh? Porque el neoliberalismo nos planteó muy fuertemente, y está, si ninguno de nosotros tiene un impermeable contra el neoliberalismo, lamentablemente más o menos estamos sometidos y el reflejo de las ideas dominantes de la clase dominante a veces está en el campo popular y en nosotros mismos, los que estamos acá adentro. Y ese neoliberalismo de hacer la tuya, que tiene Fido Dido, aquella cuestión de Seven Up, clarísima, ¿no? Incluso cuando se generó la conciencia de que había que romper con algo de lo mejor que tenía el Uruguay, que era la solidaridad intergeneracional, la famosa seguridad social, que arranca de la época artiguista y que termina con la calle, con esa cuestión que aparecía en la televisión, ustedes lo recordarán, un joven apuesto que decía, ahora sí que aporto para mí, no como antes que no sabía a dónde iba ese dinero que me sacaban. Bueno, eso de la cultura contrahegemónica que debe generar lazos de solidaridad no tiene solo que declamarse. Y acá tenemos el germen de lo nuevo, lo estamos procesando. Y yo quiero señalar solamente dos de las múltiples, esos gérmenes de lo nuevo. Las Brigadas Solidarias Agustín Pedrosa del Zunca. Sin lugar a dudas, esto ha marcado un antes y un después en los sectores populares uruguayos y ojalá que eso se refleje también en las capas medias y en los sectores de la llamada cultura con mayúscula. Porque las brigadas solidarias llegan antes que las cadenas de Facebook. Las brigadas solidarias llegan en el momento oportuno y llegan incluso antes que el aparato del Estado llegue al lugar. Se vio clarísimo en Dolores, por ejemplo. Se vio clarísimo en Rocha. Pero se ve fundamentalmente cuando una casa se le cae un techo. Que ya no hay ahí el aparato del Estado más complicado. Pero el aparato de la solidaridad organizada llega de inmediato. Y yo quiero llegar a una segunda que está incluso, se las recomiendo, cuando lean el documento, lo que llamamos nosotros las brigadas solidarias pedagógicas, que los jóvenes UJC de Progreso han andado explorando ese mecanismo del germen de lo nuevo. Porque en un mundo que efectivamente nos impulsa a hacer la tuya, el trabajar sobre la solidaridad es, sin lugar a dudas, un hecho trascendente y de largo plazo. El otro tema que yo quería señalar tiene que ver con la cultura y la convivencia. Generar espacios de apropiación de lo público, del espacio público. Y esto es desde la época de la colonia. Las plazas, los espacios públicos fueron, y por lo tanto generaron matriz en nuestra conciencia colectiva, un espacio donde se convive, donde se conoce. Yo recuerdo la plaza del centro de Colonia, porque yo estaba cerquita del liceo y para tomar el ómnibus pasaba todos los días por la plaza principal de Colonia. Esa plaza principal que tenía horarios para encuentros de cada uno. De tardecita era lindo para ver si encontrabas a alguna muchacha de la que caminaba así, vos caminabas así, y en algún lugar del contragiro nos encontrábamos y podría a partir de ahí generar una cultura de convivencia más íntima. Pero tenía también el espacio que marcaba los horarios del ritmo de la ciudad, la entrada de la gente a las oficinas públicas, la llegada de los ómnibus, es decir, la plaza, el espacio público como un ámbito de convivencia, del saludo, del encuentro. Y apropiarse de los espacios públicos y de la memoria es clave,
Por eso, como nos decían en el folletito que nos convocaban a hoy, en la placa esa que anduvieron repartiendo por diferentes medios, que citáramos aparte de la cultura canaria, hablar de Canelones, hablar del espacio, de la cultura y territorio, tiene que hablar fundamentalmente para nosotros de la construcción de aquellas cuestiones en Canelones. Queremos destacar lo que es acá en la zona, por ejemplo, Memorias de la Costa, que no es solamente, como algún hombre de derecha lo señaló, es un grupo de necrofilia, es el amor a los muertos. No. Memorias de la Costa es otra cosa. Y el tema de pelear contra la memoria lo hizo muy bien, lo trabajó a fondo la dictadura. Yo traje acá una pequeña cosita que me pareció notable, de un viejo que fue conocido como músico, pero a mí me gusta decir que además era maestro, que es el viejo Moisés Lasca. El viejo Moisés Lasca nos marcó un poquito esto de por qué hay que construir memoria, porque el fascismo y la derecha destruyen la memoria. Y lo más claro está acá. Dice, la dictadura se regocijó colocando el cartel José Zunino y compañía, demoliciones, en la esquina de Mercedes y Carlos Roslo, en el local histórico de la primera serie del Galpón, en un vano intento de eliminar todo vestigio de la institución teatral. Cambió además el nombre de su sala principal en la avenida 18 de Julio e intentó 1000 usos distintos, fracasando todos, para borrar de la memoria popular uno de los teatros de masas más prestigiosos de América Latina. Todo inútil, la gente no asiste, el pueblo recuerda y crea sus santuarios. Hoy el Galpón vive en México, señalaba Moisés en el 80. Cuenta con sede, recibe galardones y pasea su alto nivel por salas de América y de Europa. Y yo digo y agrego a lo que dice Moisés. Y fue capaz de generar Artigas General del Pueblo, que la obra magnífica de Campodónico, el contexto de dirección de Campodónico y texto de Rubén Yáñez, que es un canto a la resistencia, porque la parte central quizá de Artigas General del Pueblo es el éxodo, que ustedes recordarán si tuvieron la suerte, el privilegio de haberlo visto en el Galpón o verlo incluso en alguna de las charlas que daba Rubén Yáñez con el monitor pasando partes de la obra. El pueblo reunido y armado tomándose de una larga tira de arpillera que trasladaban penosamente, como pesada, porque la patria, la libertad, son fundamentalmente las dos cosas, iban con ellos y por lo tanto la trasladaban, y ese era el papel que quisieron borrar los fascistas tirando y poniendo el cartel de Zunino y compañía, demoliendo el histórico local de Galpón. El tercer tema que yo quería señalar un poquito, lo podríamos titular de la tolerancia al respeto y del respeto a la cooperación. Porque, ¿qué pasa? Y acá lo plantearon muy bien los compañeros. La identidad cultural supone superar el par dialéctico de homogeneizar o diversidad. No es Martín Pescador, yo quiero homogeneizar o yo quiero diversidad. Es la síntesis superadora de ese par dialéctico el que nosotros pretendemos cuando hablamos de identidad cultural. Y en Canelones, la identidad cultural, por ejemplo, está presente en siendo el departamento del país que tiene mayor proporción de productores familiares. De ahí que nuestro director de los temas rurales de la Intendencia, el compañero Matías Carámbula, ha hecho tanto énfasis en que defender la cultura del productor familiar es, entre otras cosas, lo que habíamos señalado al principio, tratar de buscar un desarrollo sostenible y sustentable. Sostenible en el tiempo y sustentable en cuanto a que no agrede a la naturaleza. Y por lo tanto, esa identidad cultural que supone superar el par dialéctico, homogeneizar o diversidad, tiene en la defensa de las condiciones materiales para que se desarrolle la producción familiar
un componente que mejora la biodiversidad, que es capaz de tener una producción con menos agentes contaminantes, que permite mayor ocupación por metro cuadrado, para decirlo de alguna manera, o sea, genera mano de obra y genera independencia, porque el productor familiar, entre otras cosas, tosudamente, en plena etapa del capitalismo, de la concentración de la riqueza, defiende un modo de vida, una cultura. Nosotros entendemos además que esto de la identidad cultural supone un desarrollo cultural para todos. Por lo tanto, presupone consolidar vínculos y coordinación con los gobiernos de todos sus niveles, desde el nivel superior, que para mí es el nivel municipal, hasta los otros niveles de gobierno. Porque, acá abundaron los compañeros, no voy entonces a repetir la idea, el diálogo con los involucrados, con los gestores. Por otro lado, nadie puede optar por lo que no conoce. Nadie puede optar por lo que no conoce. Por eso cuando decíamos, el payador donde hay reggaetón, sí, claro. Porque si yo no puedo ser libre de optar sobre lo que no conozco. Por lo tanto, el acceso a la diversidad cultural también es un elemento de avance en democracia. Asegurar la sostenibilidad del proceso de desarrollo cultural. Y lo otro, creatividad e innovación. El desarrollo de la cultura, lejos de ser un elemento de statu quo, genera la creatividad si es de masas. Hay un texto que a mí me marcó mucho, que leí en una revista cubana allá por los 76, 77, recién afiliadito de los JC, que se llamaba Hacia un cine imperfecto. Entonces el título, claro, te molestaba, porque uno trata de que el cine sea el séptimo arte, la perfección. Y el tema de hacer un cine imperfecto era que fuera un cine de masas, no solamente de masas sentadas mirando la obra, sino de masas haciendo cine, de saber e interpretar el lenguaje cinematográfico y de saber por qué el primer plano y por qué la toma de arriba empequeñece al personaje y por qué de abajo lo engrandece, y él lo puede percibir, pero tiene que saber dominar la técnica, y por lo tanto ese cine imperfecto era un cine de masas que tendía después a la perfección, en tanto generaba masa crítica. Y el otro tema que también rápidamente quería hablar con ustedes tiene que ver cultura y patrimonio. Las manifestaciones culturales pueden ser materiales, bienes inmuebles o bienes muebles. ¿Qué queremos decir? Un bien inmueble que es en Canelones patrimonio nacional y cultural es, por ejemplo, la capilla de Soca, en Soca. O es, por ejemplo, la iglesia de Cristo Obrero del Ayo Dieste en Atlántida. O puede ser, y yo quiero señalarlo con mucho cariño porque trabajamos intensamente para que se lograra el rango de patrimonio cultural de la nación, el Hotel de la Floresta, acá cerquita. Yo no sé si ustedes lo han reparado en el Hotel de la Floresta, el viejo Hotel de la Floresta, hoy convertido en condominio. Allá por principios del siglo pasado, hubo esos emprendedores, así como Piria hizo lo suyo en aquel ensueño. En la Floresta se intentó hacer un hotel que fue de madera al principio. Allá por los 30, con aquello de las crisis contracíclicas, o sea, cuando hay una crisis, fundamentalmente a través de la industria de la construcción, se intenta generar todo lo que genera la construcción, empleo, pero a su vez toda la cadena. Y hay una cantidad de construcciones de Art Deco muy interesantes que tienen la forma de barco. Son lo que sé, está en la Atlántida, está en el Yacht Club, acá en el Puerto del Buceo. Bueno, el viejo Hotel de la Floresta, que fue incluso hotel casino, que tuvo sala de bailes,
que estaban los Lecuona de un lado y creo que este otro famoso de tango, no me sale el nombre ahora, me sale Raciati, pero no es Raciati, D'Arienzo, estaba en la otra sala, en la misma noche. ¿Cuándo cayó eso? Porque siempre esas cuestiones formidables de la industria inmobiliaria suelen tener un tropezón. Y era el lugar donde se vendían paquetes desde Buenos Aires, paquetes que llevaban el vapor de la carrera, viaje en tren hasta la Floresta, y después al hotel. Pero Perón fue mal visto por la capa pudiente, vencedora de la revolución que llamó a Perón, y eso cortaron los vínculos porque, entre otras cosas, todos eran sospechosos los que estaban por estos lados, y se fundió. Cuando se funde el hotel pasa a ser condominio. Pero es tal lo que marcó a la Floresta ese hotel, que aún hoy su bajada a la playa sigue siendo la más usada, la más querida y la más... bueno, los habitantes de la Floresta lo saben. Te invito a que vayas hasta al lado. Lo vean con una cuestión de orgullo. Esto es nuestro pasado. Esto es nuestra identidad. Esto tiene que ver con... Por eso decimos que cultura y patrimonio son a veces bastante primos hermanos. Y hay que ver que dentro de los bienes, me detuve en los bienes inmuebles, podemos hablar de los bienes muebles, los cuadros, yo qué sé. Acá tenemos un bien mueble, que es aquella bandera, por ejemplo, que es la primera que tuvo el comité, que tiene mucho de cultura, tiene mucho de arte, porque el arte no es solamente aquello que el artista lo transforma, sino también lo que uno percibe y lee. Lo decías vos con el texto que leíste, ¿no? Es claramente un bien mueble. Y los bienes inmateriales, los oficios. ¿Cuántos oficios están en vías de extinción? El quinchador. La otra vez teníamos que armar una exposición en el atrio de la Intendencia Departamental de Montevideo, y le digo al compañero de trabajo, anda a la ferretería y comprar un rollo de alambre de quinchar que ahí colgamos. ¿Alambre de qué? Me dice. Alambre de quinchar. ¿Nunca nadie decía alambre dulce? Sí, tráeme de ese que vos decís dulce, pero porque los quinchadores ya está prácticamente, es uno de los oficios, de poner techo de paja, podemos decir los jalateros, tantos oficios, que por eso el defender a través de incentivos que permitan vivir de ese oficio, hacen también al cuidado de costumbres, calidades, cualidades, los oficios, el lenguaje, otro bien inmaterial que es cultural, y que por eso en su momento el Ministerio de Educación y Cultura, que algunos errores tiene y no lo voy a defender, pero tuvo la inteligencia de hacer un diccionario de uruguayismos, de cuestiones que nosotros somos los que las entendemos y vamos a otro lado. Bueno, como si uno va a cualquier parte de América y hay palabras que le suenan rarísimas, no sabe qué son. Bueno, acá tenemos nuestra identidad cultural a través del lenguaje, elemento que hay que mirar con atención. Yo creo que cualquiera descubre, si acá hubiera uno de Rocha, lo descubrimos enseguida. Si hubiera uno de San José, también. Hay formas del lenguaje que hacen a esto de la cultura, y la manera mejor de atropellar la cultura a veces es, comillas, corregir el lenguaje. Mi viejo fue maestro rural, y tuvo en sus andanzas una ida, unos años, una escuela rural en Tacuarembó, muy cerca de Rivera, del departamento de Rivera. Y allá, en la primera mitad del siglo XX, el portuñol era más fuerte que ahora. Y también era más agresivo el cuidado que las autoridades le pedían que se tuviera con el idioma español. Por lo tanto, en vez de enseñar el portugués, enseñar el español, y además entender que hay un habla peculiar que es la de se trataba de reprimir. Entonces, mi viejo era ayudante, sabe que hay director y ayudante, el maestro que recién empieza. El director había puesto como castigo a que él dijera una palabra en portugués o en portuñol
la mano extendida y un ladrillo acá. El ladrillo un ratito lo bancás, pero después no. Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? Que es tal el poder del lenguaje que el director también se le escapaba de vez en cuando alguna cosa y el gurí le daba al director con la sonrisa cómplice de mi viejo que les avisaba a los nenes así, mirá que metió la pata el director. Terminamos con alguna cuestión general de lo que plantearon los compañeros, que creo que es resumible de las cosas que se han planteado acá. Todos entendemos de que debemos construir una cultura de izquierda. No está todavía, no es contrahegemónica todavía. Estamos en etapa de construcción. Lo señalaron muy claro acá, porque no me acuerdo quién en concreto, los jóvenes, la cultura dominante invisibiliza a los jóvenes. Eso de la tercera edad estaba clarísimo. Hay una invisibilidad y por lo tanto, todos, después nos curamos, pero todos fuimos jóvenes alguna vez, con los años nos curamos, tuvimos la tendencia a marcar nuestra disconformidad con lo que hacía el mundo adulto, con el pelo largo, con los pantalones software. El primero fueron los primeros tatuajes, fueron terribles, ¿verdad? Cada uno marcó una etapa de juventud con esto. Por lo tanto, generar espacios para el desarrollo de la cultura juvenil, que no es por imposición, debe ser uno de los desafíos que tenemos para el programa, para este documento y para el programa que ustedes verán en sus últimas páginas, dice aportes al documento. Y yo creo que esta es la parte más interesante de lo que tiene esto, que es lo que le falta, y que seguramente, con compañeros que van a estar en muchísimas mesas, estos y otros, vamos a ir apoyando esto. Otro elemento que nos parece interesante también, de ver como cierre de esto, ¿no? Lo planteaba Eduardo, el arte como herramienta de liberación, general e individual. Había capaz que vos lo tuviste porque si fuiste alumno de Washington lo recordarás, un lingüista, Cassirer, que hablaba de la función catártica del lenguaje, o sea, y sobre todo el lenguaje creador, y eso de la liberación, porque el creador encierra en sí mismo ese potencial y lo libera a través del lenguaje o a través de otras manifestaciones artísticas. Y el otro elemento que tú señalabas, Eduardo, que creo que es clave, es el papel del placer del creador. Bertolt Brecht señalaba que no hay cosa peor que concebir el producto cultural como una mercancía, porque eso te hace venderte. Y por lo tanto, dejas de ser tú para ser parte de ese ciclo que el capitalismo hace que se destruya la humanidad. Termino, por lo tanto, citando a Marx, porque el Partido Comunista, si no cita a Marx, piensa que se equivocó de película. Y el resultado es que el hombre, el trabajador, se siente libre ya solo en sus funciones animales, en el comer, en el beber y engendrar. Todo lo más en tener una casa, en preservar su salud, etc. Pero en sus funciones humanas, como tendría que ser el trabajo, en el cual se autorrealiza como hombre, se siente ya solo animal. Trabajo enajenado, Carlos Marx, y realmente es así. Si no hay placer, si no hay creación lejos de la mercancía, aunque tiene que haber la posibilidad de que la cultura y el hacer cultura permita vivir de eso, pero sin las premuras. El que lo sufrió mucho esto fue Horacio Quiroga, que desesperado por el hambre tenía que escribir todos los días un cuento. Y al creador decirle a Mario Carrero o a este que todos los días se haga una nueva, obligatoriamente para comer. Bueno, realmente cuando eso es el papel del capitalismo y el trabajo enajenado y cómo el hombre cuando tendría que humanizarse a través del trabajo, porque es lo que lo diferencia del resto de la naturaleza, el Homo faber, no es así, y se libera en las cuestiones más materiales y más de sobrevivencia.
Seguramente Ubaldo había planteado al inicio que esto tendría que tener un ida y vuelta, por lo tanto yo sugeriría que si alguno de los compañeros o compañeras que están acá presentes quiere hacer alguna pregunta, algún aporte, alguna polémica con los 4 que tuvimos por acá, creo que sería oportuno que tú le cedieras el micrófono. Bien.